Bom dia, família de palavras atualizadas. Me dá confiar que você tem excelente sossego para poder enfrentar e retornar dia a dia aqui. Nos textos de meditação, avisamos o seguinte: confia sempre vai em Senhor. Para sobra, Senhor, nos Dios, da un barranca eterno. Isaías 26, versículo 4. Título de nos devocional está Tem Solução. Nos está vivendo de un tempo que talaga hopi gente sintinan mes inseguro, confundi e sem esperança. Guerra, violência, engano, desastre, enfermedade, problema econômico e deterioro moral abrirá parte de nossa realidade diária. Sin embargo, me meio de tudo isso aqui, a palavra de Deus te diz-nos, confia sempre vai em Senhor. O mensagem de hoje, seu título está Tem Solução. É tempo que Jesus a profetizar. Em Mateus 24, Jesus a papel de señalan que lo caracteriza o tempo promete su regreso. É a papel de guerra, rumor de guerra, hambre, temblor, engano religioso, persecução e amor que lo vira frio, para motivo que maldade lo aumenta. Lo que nos está ave no me esté sorprender yunan de Dios. Jesús avisa-nos delanta. Pero su intención no estaba tapándonos con miedo. Él avisa aquí para prepararnos, para nos no haga engaño y para nos ponernos confianza completamente en su tata del cielo. El problema de nos tempo no está solamente lo que está pasando rondo de nos. El peligro más grande está lo que por pasa de nos. Si nos laga miedo, preocupación y confusión alejanos for de Dios. Tecnología, el peligro de un vida baixi. Tecnologia te sigue avançar rapidamente. Machina, programa e sistema inteligente te toma over diferente trabalho que antes estava a quedar assim para gente. Tecnologia porta instrumento útil, pero esta traz também ponto sério. Que corrende lo hace com seu tempo e com sua vida si no tiene un propósito espiritual. Despensa. Tem tempo libre no está automáticamente una bendición. Si una persona no llena su vida con Dios, su tempo por vida es porta grande que está a perdición. Adicción, entretenimiento excesivo, pornografía, violencia, droga, egoísmo o otra influencia destructiva. El peligro no está tecnología arriba su mes. El peligro está un corazón vacío que no tiene dirección, propósito ni presencia de Dios. Gente ha que crear para viva conectar con su Creador. Ahora falta de conexión ahí. Gente por tur comunidade, pero ainda sinti su mes baixi, inútil e perdi. E cas no porquê da baixi. En Mateus 2, versículo 43 até 45, Jesus a papel de um espírito malo que ela saca fora de uma persona. Na ocasião aí, Jesus a advertiu que se é espírito malo e volve e ganha e cas baixi, limpe
inaordo, el lo vai busca 7 otros espíritu más malo que él, y es situación final de persona y lo tapilló con su situación promete. El caso aquí está representa vida de gente. No está suficiente para hacer cosas malas. No está suficiente para quitar mal costumbre. Abandonar una adicción o derecha cierta comportación. El caso no por queda así. El mister queda llena con presencia de Dios. Si Cristo no está reina de nuestro corazón, otra influencia lo llena el lugar vacío. Un mente que no está alimentada con palabra de Dios, lo queda llena con mensaje del mundo. Un corazón que no está llena con Espíritu Santo, lo vira vulnerable para espíritu de engaño. Pensei, mi hermano, nos mester así más que reforma de nos vida. Nos mester entregué esta nos vida completamente na Cristo Jesús. Nos dio un barranca eterno. Isaías avisanos, confía siempre vai den Señor. No solamente ora costa vai bom, no solamente ora nos está comprende lo que está pasando, o ora que nos tiene trabajo, salud y seguridad. Nos mester confía den Señor, tur ora vai. Dios está en barranca eterno. Gobierno que no ta cambia. Economía ta subi y baja. Tecnología ta avanza. Trabajan por disperse. Gente por falla con nos. Pero Dios nunca ta cambia. Nuestra única solución en medio de la situación actual ta ora que nos aferramos mes na Cristo Jesús. Etano Salvador, nos modelo, nos intercesor y nos esperanza. Por medio de Cristo, nos por llega cerca nos tata den cielo. Espíritu Santo ta guía nos den tur verdad. Ta consolanos y ta dunanos discernimiento para distinguir entre verdad y engaño. Ahora más que nunca, mi hermano, nos mester discernimento espiritual. No turcos que está moderno está bom. No turcos que está popular está verdad. No turcos que está papia de Dios está benedice. Espíritu Santo mester guía-nos para sobrar. Él lo guía-nos siempre de acuerdo con la palabra de Dios. Nuestra llamada final está esa aquí, mi hermano. Quizás vos mira futuro con preocupación. Quizás você pensa riba trabalho, família, saúde e seguridade. A veces, Senhor, te avisava, tem solução. A solução não está um sistema humano, não está um partido político, não está tecnologia ou progresso. A solução está Cristo Jesus. Não laga bocasque da baixi, meu irmão. Llena bo mente com a palavra de Deus. Llena bo tempo com oração. Sirvishi y cosnan que tienen valor eterno. Entregabo corazón diariamente na Cristo y la Espíritu Santo guiabo. Confía siempre vai den Señor. Pa sobra, esta e barranca que nunca lo move. Nos oración paveta. Nos tata den cielo. Danki pa sobra meio de un mundo instabil. Abota nos barranca eterno. Ayúdanos para no laga miedo, tecnología, entretenimiento y of engaño. Llena el lugar que te pertenece solamente nabo. Llena nos mente cubo palabra, nos corazón cubo presencia y nos vida cubo propósito. Daga Espíritu Santo guíanos. Dónanos discernimiento y protejanos contra todo tipo de engaño. Nos das coeave para aferrarnos mes na Cristo Jesús, nos único Salvador y nos único esperanza. En su nombre nos ta pidi y agradecido. Amén y amén. Bendición, mi hermano.
El mensaje que te llega nos por medio de Boc Canal, Palabras Actualizadas.